Vamos a meternos ahora dentro del mundo de la educación para charlar con quien es el director actualmente de la Escuela de Educación Técnica número 1, Mariano Moreno, más conocida en Chivilcoy. ¿Sí? Tiene, digamos, este es el nombre real, original de la escuela. Ahora, si yo les digo escuela industrial, es más fácil, ¿no? Rubén Cruz, buen día, gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad es el INDU. El INDU, Es, sí. es conocido por el INDU, aunque pasó por muchos nombres a lo largo de 115 años. Un montón. Comenzó allá en 1910 como una escuela de artes y oficios, se llamaba así, Artes y Escuela de oficios. Artes y Oficios. Después fue cambiando, en algún momento pasó a ser una Escuela Nacional de Educación Técnica, la ENET, ¿sí? Hasta el 94, allá por el 94, cuando pasamos a provincia, pasamos a hacer las EET, Escuelas de Educación Técnica. Se le sacó la N de Nacional. Y desde hace ya varios años somos Escuelas de Educación Secundaria Técnica, o sea, la Secundaria técnica. EEST. EST, así. Pero sigue siendo el INDU. Claro. Escuela de Educación Secundaria Técnica. Exacto. Pero para nosotros sigue siendo el INDU. Exacto. ¿Qué arrancó con, digamos, de una. Ya que estamos hablando de historia de la escuela, que arrancó más masculina? En realidad, Habitualmente, sí, en realidad siempre fue una escuela mayoritariamente, con una matrícula mayoritariamente masculina, aunque durante muchos años tuvo los que eran cursos de corte y confección, los cursos de cocina, eso eran mayoritariamente femeninos. Después, durante algunos años, allá por la década del 70 y 80, tenía una especie de ciclo básico que se llamaba práctica comercial. Eran 3 años y los que terminaban llevaban un título de algo así como idóneo en las prácticas comerciales. Pero podían continuar el cuarto y quinto, que en aquella época eran 5 años de secundaria, terminar los que salían de tercero de práctica comercial podían hacer el cuarto y el quinto en la escuela comercial, en la Escuela Nacional de Comercio. Y obtenían el título de perito. Pero sí, generalmente la escuela fue mayoritariamente masculina, hasta te diría aproximadamente hasta el año 89, 90, creo que hubo 3 técnicas egresadas como técnicas de la escuela. Hoy por hoy tenemos, dentro de los casi 600 alumnos, tenemos cercano a las 90 chicas. claro. Hay Ya un sí, es porcentaje. más mixto, digamos. Sí. En cada año hay 4 o 5 nenas, decimos nosotros que ya no son nenas, ¿no? Porque ya tienen, en algunos casos, tenemos este año egresadas con el título de técnico electromecánico y con el título de técnico en informática. Bien. O sea que también, digamos, las mujeres en este caso les fue interesando Sí. esta propuesta educativa. Sí, realmente sí. Y a veces extraña porque uno generalmente suele pensar, bueno, las chicas se van a dedicar más o van a buscar más la parte de informática en el ciclo superior. O sea, hasta tercer año es lo que se llama ciclo básico común. Esto es idéntico para cualquiera de las orientaciones que después se vaya a seguir. Cuando termina tercer año, ahora por ejemplo que está terminando el grupo de tercer año, en la semana próxima hacemos una reunión donde citamos a los papás y a los chicos que están terminando tercero y les explicamos en realidad qué implica cada una de las dos orientaciones. Y ahí es donde ellos deciden qué ciclo superior van a hacer, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, de qué orientación. Y extrañamente muchas chicas buscan también la parte de electromecánica, o sea que quieren ir a trabajar con las máquinas, quieren trabajar con la informática, con la macromecánica. La verdad que es interesante ver cómo se desarrollan en el mundo de las mujeres cada vez más habilidades. Y hoy, en 115 años de historia, ¿sí? Preguntarle, bueno, la actualidad, ¿fue cambiando mucho la enseñanza técnica? ¿Fueron cambiando las empresas? ¿Fueron cambiando los tiempos? ¿O no tanto, digamos? Sí, Porque por ahí uno puede, no sé, a ver, pienso, ¿no? Digo, irrupción de tecnologías, etcétera. Digo, pero bueno, por ahí la enseñanza básica es lo que no cambia. En realidad la escuela técnica siempre fue, o no siempre, vamos a hacer una salvedad. Hubo un periodo en el que fue muy vapuleada, entre el 94, cuando pasó de la órbita de nación a provincia y se la trató como una escuela secundaria más, hasta el 2005, que salió la Ley Nacional de Educación Técnica. Fue una época donde la educación técnica fue muy, muy vapuleada, muy venida abajo, pero desde 1910, que la nuestra fue la tercera escuela que se creó en el país, ¿sí?
Con todo lo que ello implica, ¿no? Y a través de las gestiones del ingeniero Otto Kraus. Otto Sí. Kraus nació aquí en Chivilcoy, vivía a escasas 6-7 cuadras de la escuela. Él fue uno de los pioneros de la enseñanza técnica en el país. Generó digamos, le dio mucho valor a la educación técnica y generó las escuelas técnicas. A partir de ese momento, fundamentalmente, lo que se buscaba era propiciar la generación de mano de obra calificada. Fundamentalmente, por eso al principio era escuela de artes y oficios, o sea, se enseñaban algunos oficios como el de carpintero, el de herrero, el de fundidor, y algunas artes que tenían que ver específicamente con la literatura, la música. Pero después, con el paso del tiempo, la educación técnica se fue especificando, fue haciéndose cada vez más específica, y empezamos a ver a lo largo de la historia de la escuela los títulos de, por ejemplo, mecánicos automotores. ¿Por qué? Cuando empezó el auge, allá por la década del 30, cuando empezó el auge de los autos y la venta de los autos y las reparaciones de los autos, bueno, tuvieron que diversificarse y se vio que lo que se necesitaba eran mecánicos automotores. Después, posteriormente de eso, empezó la industrialización, allá por la década del 50, y en la industrialización se necesitaban torneros, soldadores, entonces empezó se hacía en ese momento la carrera, el título de técnico mecánico tornero, ¿sí? Y bueno, después con el tiempo fue cambiando, allá por la década de finales del 60 aproximadamente, empezó lo que es la tecnicatura en electromecánica. Electromecánica, que es la más conocida, una de las que tenemos aún hoy, ¿sí? Después, a lo largo del tiempo, fueron teniendo, en algún momento hubo un título de técnico mecánico rural, que estaba destinado más específicamente a todo lo que tenía que ver con la maquinaria agrícola. En algún otro momento tuvimos, ya no con el título de técnico, porque en realidad era la época del polimodal, se llamaba bachiller con orientación en, por ejemplo, bienes y servicios, que era fundamentalmente a la que apuntaba la escuela. Y después volvimos nuevamente a partir de 2005, con la ley nacional, a tener las carreras, por ejemplo, de técnico en electromecánica, como tenemos hoy, y la otra orientación que tenemos hoy vigente es la de técnico en informática personal y profesional. Informática personal y profesional. Exacto. Esto está más vinculado ya con el mundo, bueno, estamos hablando de la tecnología, la computación, etcétera. Exacto. Sí. Aunque debemos también decirlo, el técnico electromecánico ya tampoco es el técnico electromecánico de hace 30 años atrás, 40. Yo me recibí en el 83 en la escuela y fundamentalmente a nosotros lo que nos enseñaban en esa época era a soldar, a tornear, a cortar, teníamos carpintería, electricidad. Bueno, hoy en realidad el perfil que se espera del egresado es otro. El perfil que se espera de un técnico electromecánico hoy por hoy es un técnico que en realidad está más apuntado a la automatización, está más apuntado al uso de la inteligencia artificial, está más apuntado a la conjunción de la informática y la mecánica, ¿sí? Entonces, es todo lo que tenga que ver con automatizaciones, inteligencia, ¿sí? Fundamentalmente va por ese lado. Entonces, por ahí a lo mejor ya no hay el espíritu de formar soldadores. ¿Por qué? Porque en realidad ahora, dentro de la educación técnico profesional, todo lo que es cursos más prácticos se dictan, por ejemplo, en el Centro de Formación Profesional. En el Centro de Formación Profesional 401 se dedica específicamente a los cursos de soldadura, los cursos de tornería, de gasista, ¿sí? El perfil hacia el que se apunta hoy por hoy, en realidad, con lo que tiene que ver el técnico, es justamente otro técnico que se dedique más que nada a solucionar problemas en lo que tiene que ver en la automatización, en agilizar procesos, en darle soluciones a problemas que tengan que ver con la mecánica y la informática. ¿Nos dijo la matrícula? Recién nos dijo la matrícula. En este momento estamos alrededor de los 560, más o menos. ¿Por qué se lo vuelvo a preguntar? Porque, bueno, esto significa que año tras año, así como tenemos egresados, también hay un recambio, es decir, que los estudiantes de Chivilcoy siguen eligiendo lo que es la escuela industrial. Vamos a hablar de la escuela industrial. Porque es verdad, recién nos decía, los primeros años es como ir a cualquier otra escuela. Sí. Pero después vos sabés que va a llegar el momento que te podés especializar en. Exacto. Y ahí es donde, bueno, terminan escogiendo esta modalidad. Este año tuvimos una grata sorpresa.
Hemos tenido un trabajo muy fuerte que han hecho un grupo de profesores, algunos de los colegas del equipo directivo que se pusieron al hombro la tarea de articulación con las escuelas primarias. Bueno, este aquí que abrimos una preinscripción y tenemos ya cientos, o por lo menos hasta ayer, teníamos 157 inscriptos, cuando en realidad nunca pasamos más allá de los 100, 110, 120, porque también es cierto, en algún momento había 4 o 5 escuelas secundarias aquí en Chivilcoy, ¿sí? Estaba el nacional, el comercial, el normal y la escuela técnica o el industrial. Hoy por hoy en realidad tenemos una oferta muy diversificada de escuelas secundarias, tenemos 14 escuelas secundarias estatales, tenemos una escuela agraria, tenemos una escuela técnica y tenemos, si mal no recuerdo, creo que 7 escuelas secundarias privadas. Entonces, también. Eso hace que, por supuesto, si bien la población y la matrícula potencial ha crecido, no ha crecido en la misma forma que han crecido la cantidad de escuelas. Entonces, se reparte mucho la matrícula. Pero este año, vuelvo a repetir, tenemos la grata sorpresa que ya, pese a que todavía no ha comenzado formalmente la inscripción, estamos hablando de que ya tenemos casi 160 preinscriptos, que es un número más que importante para nosotros. Bueno, ya ahí demuestra un interés. Sí. Obviamente, después de los preinscriptos pueden convertirse en inscriptos o no, pero bueno, ya te demuestra un interés. Sí, sí, tal cual. Hace poquito, hace unos días atrás, sí, quizás un mes, quizás menos, por ahí, tuvieron la expo, ¿no? O sea, en realidad la otra semana. En realidad el Día de la Educación Técnica se celebra siempre el 15 de noviembre. ¿Y ahí qué es lo que, digamos, qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que promueven? Lo que hacemos es mostrar qué es lo que se trabaja durante el año en cada uno de los cursos. O sea, de primero a séptimo los chicos demuestran, se expone, por eso le decimos la expo técnica. Claro, esto es lo que hacemos. Exacto, esto es lo que hacemos. Se juntan un montón de actividades, o sea, fundamentalmente tiene que ver con una exposición, una muestra de lo que los chicos trabajan a lo largo del año. Y en este año también, en conjunción con el SECOINCE, tuvimos el placer de haber sido elegidos como el lugar de desarrollo de un podcast de la fábrica que vino a Chivilcoy. Sí. Es el podcast más visto en este momento en la Argentina y entrevistaron a un empresario joven como es Alejo Niciesa. Y qué bueno que hayan ido a la escuela industrial. Bueno, en realidad cuando nosotros charlamos con ellos, le preguntamos por qué a la escuela. Y nos dijeron justamente los dos realizadores, los dos dueños del programa, del podcast, dijeron, es que para nosotros sí o sí en cada uno de los podcasts que hacemos en las ciudades los tenemos que hacer en las escuelas técnicas. Ellos apuestan, son egresados técnicos, son empresarios, pero fueron egresados de una escuela técnica y ellos apuestan fuertemente, reconocen en la educación técnica el valor, el plus que le da y que acompaña a los futuros emprendedores del país y de la fuerza de mano de obra calificada que sale sí o sí de nuestras escuelas. La escuela tiene la parte, digamos, teórica, pero también, bueno, después tiene mucha parte práctica. Uh-huh. Digo, la parte práctica forma parte de lo que es ya la cursada, son talleres que acompañan, digamos, lo que sería la teoría, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo es el funcionamiento en ese aspecto? En realidad, los chicos lo que tienen es una doble jornada. Doble ¿sí? jornada. Somos una escuela de doble jornada. Los alumnos tienen, depende, algunos tienen clases, por ejemplo, claro, teóricas a la mañana, en aula. Sí, por eso en su momento, claro, el centro de estudiantes había pedido de tener, digamos, un almuerzo. Exacto. Sí, tenemos el comedor. Claro, tenemos el comedor habilitado. Claro, está bien. Tenemos el comedor habilitado. En este momento la realidad es que no podemos tener un comedor porque no nos da el espacio físico ni tampoco tenemos los recursos humanos como para tener un comedor para los 600 alumnos. Claro, sí, no, por supuesto. Hoy por hoy el servicio de comedor se le brinda a aquellos chicos que vienen de distancia, ¿sí? Por ejemplo, algunos chicos que vienen no del interior del campo. Hasta sus casas y después regresar. Claro. Exacto, por ahí salen 11:40 y tienen que entrar de nuevo a las 13, entonces bueno, esos chicos comen en la escuela. Y bueno, también por supuesto aquellos que por alguna cuestión de tema económico, social, necesitan el comedor. Siempre nosotros estamos abiertos a todos los pedidos se reciben de comedor y el equipo de orientación escolar, que está conformado por una orientadora social y una educacional, evalúan cada uno de los de los pedidos, se hacen visitas a
a la casa, a los domicilios de estos chicos para poder corroborar cuáles son las situaciones, las distancias, cuál es la situación económico-social, demás de cada familia, y en esos casos se habilita. En este momento tenemos más o menos un comedor de 120 personas, 120. más o menos, Está bien. que en realidad no comen todos, los 120 todos los días, porque algunos se quedan, que ellos el día que, por ejemplo, solamente tienen clases a la tarde, a lo mejor vienen de su casa. O el día que tuvieron clases a la mañana y a la tarde no van a tener clase, por ahí a lo mejor se van. Pero es de doble jornada. La escuela es de doble jornada. Está bien. Y tienen en un turno clase teórica en aula y en el otro turno tienen lo que se llaman las materias científico-tecnológicas o técnico-específicas, lo que antes se llamaba con los talleres, ¿sí? Eso lo tienen a contraturno. Generalmente 3 días, ¿sí? En la mayoría de los cursos son 3 días, en algunos pueden ser 4. Y las clases de educación física, que dentro de lo posible, por lo abultada de la carga horaria, generalmente siempre están también a contraturno. ¿Sí? Sí. Porque la realidad es que es mucha la carga horaria. Nosotros siempre decimos que no es que sea difícil la escuela, pero a veces decimos que tiene cierto grado de dificultad la escuela porque, bueno, hay que acostumbrarse. Nosotros decimos a los chicos, una cosa es las ganas y el ir a la escuela porque quieren hacer, quieren ver los robots y quieren fabricar y quieren tocar y limar, y está bárbaro. Pero la realidad es que después muchas veces nos pasa que tenemos un alto índice por ahí de deserción en primer año, porque justamente lo que pasa es eso, o sea, este tema de la doble carga horaria se hace pesado a lo mejor cuando uno no tiene el hábito, y la realidad es esta, o sea, si están convencidos de que les gusta la parte de taller, porque vuelvo a repetir, de primero a tercer año somos exactamente igual que cualquier escuela secundaria del distrito y de la provincia. Todas las escuelas tenemos exactamente las mismas materias, ¿sí? O sea, cualquier chico que entra a primer año hoy tiene práctica del lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, tiene inglés, tiene arte o actividades artísticas y educación física. Nosotros le agregamos a eso en el contraturno el taller. Entonces, a veces nos pasa que, pocas veces, gracias a Dios, pero nos pasa que chicos en realidad no aguantan, no toleran la doble carga horaria. Claro. Pero aquel que le gusta realmente es una escuela que los forma estupendamente bien para el ingreso al mundo del trabajo, para la continuidad de los estudios superiores, ¿sí? Y por supuesto como ciudadanos críticos. Lógicamente, sí, una formación integral. Exacto. En este caso, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, se lo voy a preguntar por ahí, o sea, no le voy a pedir estadísticas ni nada, pero ¿qué pasa hoy con el mundo del trabajo? Con el después, ¿sí? Porque estimo que harán prácticas también profesionalizantes, sí. Pero ¿qué pasa hoy con el mundo del trabajo? ¿Hay posibilidades, no hay posibilidades? Sí, muchas, sí, muy altas. Porque tener un técnico recibido, formado, o sea, no es una mano de obra cualquiera, es una mano de obra buscada. Exacto. Mirá, las prácticas profesionalizantes se desarrollan, prácticas profesionalizantes tenemos también a partir de quinto o sexto año en lo que llaman internas en la escuela. Pero las prácticas profesionalizantes externas tienen fundamentalmente en el séptimo año, en el último año. Los chicos cursan en el turno vespertino noche y tienen las prácticas a la mañana o a la tarde, generalmente. Esto se realiza a través de un sistema de instituciones oferentes. Hay empresas que se postulan, se inscriben en un registro, tienen que cumplir determinados requisitos que pide la provincia, en cuestiones de seguridad, en cuestiones administrativas, impositivas, etcétera, etcétera. Se inscriben en ese registro y ahí es donde nosotros distribuimos a nuestros casi técnicos, ¿sí? Los chicos de séptimo, para que vayan a hacer las prácticas. Ellos tienen que hacer un mínimo, la legislación actual pide que haya un mínimo de 200 horas de prácticas profesionalizantes durante el séptimo año. La verdad que los chicos hacen 400, 500, 600, porque hacen de más. Claro. Y la verdad que lo que vos preguntabas respecto de la inserción en el mundo del trabajo, bueno, eso es algo muy interesante. ¿Por qué? La mayoría de los chicos que realizan prácticas profesionalizantes quedan, después que terminan las prácticas, quedan en la misma empresa. ¿Por qué? Porque los contratan. Ya los contratan y, bueno, también nos ayudan porque las mismas empresas le dicen, yo te contrato, ya estás contratado, vas a tener trabajo el año que viene, pero te quiero recibido. ¿Bien? O sea, los obligan a que terminen de dar las últimas materias. Egresá y después... Exacto. Pero sí, es más, muchos chicos cumplen, por ejemplo, supongamos sus 200 horas y ya estarían, cubiertos con el requisito que se les pide, pero sin embargo ya quedan contratados y durante el año siguen ya como empleados de la empresa con el único requisito que no pueden dejar la escuela.
O sea, tienen que terminar el año y tienen que poder recibirse, ¿sí? Tienen que titular. Y es muy alto, muy alto. Estamos aproximadamente en alrededor del 80% de los pibes que egresan y tienen el contrato de trabajo en la empresa en la que hicieron las prácticas profesionalizantes. Algunos no, porque quieren continuar sus estudios o porque ya tienen alguna empresa con la que tienen algún lazo familiar o algo por el estilo. Pero generalmente alrededor del 80 y pico por ciento de los chicos que egresan y lo desean, continúan trabajando en las mismas empresas en las que hicieron las prácticas. Bueno, esto se lo pregunto fundamentalmente, bueno, como para motivar a los futuros estudiantes también, ¿no? Exacto. Lógicamente. Rubén, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué le falta hoy a la escuela técnica? No sé, en materia, no sé, porque en un momento estaba esto que había planteado, de por ahí, bueno, la reivindicación que me parece que fue llegando o se fue revalorizando con el tiempo. En materia, digamos, de educación, en materia de infraestructura, no sé, ¿qué está necesitando hoy la escuela técnica? Vamos a pensar también a futuro, no solamente quedarnos en el hoy. No, seguro. Sino, bueno, porque esto también un poco lo que hacen las gestiones, ¿sí? No solamente que trabajan hoy para manejar los destinos de actualidad, sino siempre pensando, bueno, a ver, ¿qué escuela técnica puedo dejar mejorada hacia el futuro? ¿Qué están necesitando hoy? Si pudieras pedirle a los gobernantes y los escuchan y les dan... Fundamentalmente inversión. Mucha inversión. ¿Por qué? Porque la realidad es que la educación técnica no es barata. ¿Por qué? Porque la maquinaria no es barata, porque los insumos no son baratos, porque las herramientas no son baratas. Entonces, la realidad es que hoy por hoy, no sé, te doy un ejemplo. Por ejemplo, una caja de electrodos que se puede gastar en un muy corto plazo vale 400.000 pesos. Claro. A lo mejor no parece tanto, para una escuela es muchísimo. Sí. Un taladro... Se repone constantemente. Sí. La verdad es que hoy por hoy todo lo que tenga que ver con fundamentalmente lo técnico específico. A ver, en aula también tenemos costos, no sé, un cañón, por ejemplo, un cañón multimedia, hoy estamos hablando de 1 millón, 1,5 millones de pesos. Una impresora 3D estamos hablando alrededor de 2 millones de pesos. Un láser que estamos ahora viendo a ver si podemos hacer una participación a través de crédito fiscal con algunas empresas y demás, pero un corte láser estamos hablando de entre 10, 12, 15 millones de pesos, depende el tipo. Y la verdad que es todo muy caro, entonces se necesita mucha inversión. Mucha inversión y de poder destinar. Hoy estamos trabajando mucho con algunas empresas que colaboran y de manera muy, muy fuerte. Sin ir más lejos, el otro día tuvimos un apoyo lo voy a decir, yo creo que Sergio no va a querer, pero lo voy a decir. Dantelli el otro día puso más de 4 millones de pesos para que 2 chicos, uno de Santa Cecilia y uno de, sigo diciendo nena, una alumna nuestra, pudieran ir a las Olimpiadas Nacionales de Matemática. Sí. ¿Por qué? Porque las inscripciones eran caras, salían 600.000 pesos más o menos cada inscripción. Estamos hablando de 2 alumnos y 2 docentes, acompañantes, estamos hablando de 4 personas por los 600.000 pesos, son 2 millones casi y medio, y 1,5 millones más o menos de transporte, más todo lo demás. Para las escuelas es prácticamente imposible asumir eso, imposible. Y bueno, yo tuve el placer de compartir la primaria con Sergio Giacone, uno de los dueños de Dantelli. Así que lo llamé porque uno de los chicos que viajaba era el hijo de Sergio, ¿sí? Y Nicolás Giacone. Y la verdad que le digo, mira, la verdad tenemos un complejo panorama respecto de cómo podemos hacer para, fundamentalmente, enviar a Emilia, ¿no? a nuestra alumna. Y sí, dice, ya está, olvídate, despreocupate, esa queda todo. Y creo que a los 2 días me estaba pasando el voucher de las inscripciones, y de Emilia, de su profesora, de Nicolás y de su profesor, y creo que a las 48 horas más ya tenía contratado también el transporte. Y de ese tipo, por ejemplo, tenemos algunos egresados que cada tanto aparecen en la escuela y vienen y te dejo una caja de electrodos y te dejo... andá a buscar a tal empresa que te recarguen los tubos de gas, de oxígeno. Digo, eso quisiéramos poder formarlo y estamos trabajando ahora, por ejemplo, con algunos muchachos del Secoince, a través de este contacto que tuvimos por la Fábrica Podcast, de poder hacer alguna reunión en el breve plazo
con la parte empresarial para poder explicarles qué significa esto del crédito fiscal, que es algo que beneficia impositivamente a las empresas que colaboran con las escuelas técnicas. Y bueno, va más o menos por ese lado, porque en realidad en lo que tiene que ver con todo lo que es la parte insumo y herramientas, es todo muy caro. Ni hablar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en la reconstrucción, reparación, puesta de nuevo en valor de una escuela que tiene, el edificio en sí tiene 75 años. ¿Sí? Sí. Entonces, es un edificio que a lo largo de los 75 años nunca se le hicieron obras profundas. Siempre han sido reparaciones y lo que normalmente se llaman parches. Entonces, en algún momento empiezan a descarcararse algunas paredes, tener filtraciones, tenemos problemas. Los lógicos que tienen un edificio que tiene 75 años y por el que transcurren y por el que transitan todos los días casi 1000 personas, porque estamos hablando de 600 y pico chicos, más 200, casi 50 docentes, más la gente, por ejemplo, del Centro de Formación Profesional, que también concurre a nuestra escuela en el turno noche y van a hacer sus trabajos en los talleres. Entonces, es mucho personal el que circula, digo, desde un picaporte hasta las veces que se usa un baño, las luces que se queman, digamos, todo cuesta mucho y la verdad que hoy por hoy tenemos mucho apoyo de parte de la municipalidad, debemos reconocerlo. Hoy, por ejemplo, en unos días vamos a tener un egreso de una primera promoción de técnicos de la escuela que va a salir con una doble titulación. Gracias a un acuerdo que se hizo entre el Centro Universitario de Chivilcoy, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la escuela, los chicos pudieron hacer, y algunos profes también lo hicieron, a lo largo de este año, los que estaban en séptimo año, cursar una diplomatura universitaria en automatismos y controles. ¿Qué es esto? Es algo único en el país, no se da, porque normalmente si vos querés hacer una diplomatura lo que tenés que tener es el título secundario, ¿sí? En este caso, lo que se trabajó con una Universidad de General Sarmiento es una experiencia inédita, o sea, alumnos que todavía no tienen su título secundario, pero que están cursando su séptimo año, el último año, pudieron hacer esta diplomatura en automatismos, automatización y control en la universidad. Entonces, en poquitos días, el 19, si mal no recuerdo, que tenemos la fiesta de egresados, ellos van a recibir, por un lado, el título de técnico y, por otro lado, la certificación en una diplomatura universitaria. Bien, buenísimo. Más posibilidades todavía que se brindan. Rubén, la última que le hago, bueno, preinscripción, ¿hasta qué...? La preinscripción empezó hace ya 20 días aproximadamente. Lo hacemos también a través de una página web, de un QR con un formulario en un documento de Google donde la gente puede dejar sus datos, pero después tienen que acercarse a la escuela, ¿sí? Siempre les pedimos que se acerquen a la escuela porque necesitamos la documentación que certifique la partida de nacimiento, el DNI, la libreta con las vacunas, la constancia de que está cursando y terminando el 6º grado de la escuela primaria. Pero normalmente todo el mes de noviembre tenemos la inscripción abierta y seguramente la primera semana, las primeras 2 semanas del mes de diciembre también. Por supuesto, cuanto antes vaya la gente, mejor para ir teniendo más registrado cuáles son los potenciales futuros alumnos. Por ahora le digo, bueno, muchas gracias por haber venido, por este tiempo compartido aquí con nosotros en Radio del Centro y bueno, para actualizarnos, sí, obviamente, justamente de este presente que está atravesando la escuela industrial aquí de la ciudad de Chivilcoy. Ya vamos a seguir charlando más adelante. Bueno, muchas gracias por venir, muy amable. Muchísimas gracias a vos por la invitación, porque la verdad que siempre digo que las escuelas suelen ser noticias generalmente por cosas poco gratas, ¿sí? O sea, hay mucho ruido, vemos en los medios cuando... no sé, un alumno se pelea con otro, cuando un alumno agrede a un docente, pero la verdad que en las escuelas, pasan cosas buenas todos los días. Hay mucha gente que se está sacrificando, muchos docentes que ponen el alma para formar a estos futuros ciudadanos y está buenísimo que podamos tener un espacio, y te lo agradezco, para poder contar qué se hace en la escuela. Muchas gracias. Por favor, gracias por venir. Rubén Cruz con nosotros aquí en la mañana del Centro, Director de la Escuela de Educación Técnica Secundaria, técnica número 1, Mariano Moreno, la Escuela Industrial aquí en la ciudad de Chivilcoy. Hacemos la pausa, ya venimos. Espacio